Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 5 de diciembre, 4 del mes de Kislev. Llevamos 426 días de guerra con 100 rehenes todavía retenidos en la Franja de Gaza. El número cambió, el número bajó, hasta ayer decíamos 101 rehenes, pero no hay motivo de alegría, no hay buenas noticias, ya que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, anunció anoche que las tropas israelíes recuperaron el cuerpo sin vida de uno de los rehenes, Itai Svirsky, de la Franja de Gaza. Vamos a verlo. Quiero informar que en una operación conjunta del Servicio de Seguridad y de Tzal en la Franja de Gaza fue rescatado esta semana el rehén Itai Svirsky y traído a Israel. Itai fue secuestrado de la casa de sus padres en el Kibutz Be'eri el 7 de octubre. Svirsky, de 38 años de edad, estaba visitando a sus padres ese fin de semana festivo. Recordemos que era la fiesta judía de Simchat Torah, y estaba allí cuando Hamás llevó a cabo la masacre del 7 de octubre. Itai fue secuestrado y sus padres fueron asesinados allí. Itai fue asesinado por los terroristas que lo mantuvieron cautivo desde el 7 de octubre en enero pasado. Lo mataron en enero pasado y su cuerpo estaba retenido desde entonces en la Franja de Gaza. El ejército reunió información de inteligencia que indicaba dónde estaba el cuerpo de Itai y llevó a cabo la operación de rescate, pero no proporciona más detalles ni dónde, o sea, en qué zona de la franja se encontraba el cuerpo, ni cómo fue rescatado. Lo que sí sabemos es que Itai fue retenido en cautiverio al principio junto con Noa Argamani, que fue rescatada hace unos meses, y con Yossi Sharabi, que también fue asesinado por Hamás y su cuerpo todavía se encuentra en la Franja de Gaza. Y este dato es importante porque esto nos da la certeza de que Itai Svirsky fue secuestrado con vida y que estuvo con vida hasta el mes de enero, como decía, ya que fue visto por otros rehenes, entre ellos Noa Argamani. Ahora, como decíamos, quedan 100 rehenes en la Franja de Gaza. Sobre 36 de ellos ya se ha declarado oficialmente que no están con vida, pero se sabe que el número es mucho más alto. Junto con el anuncio del portavoz de Tzal sobre Itai Svirsky, las primeras planas de los diarios hoy hablan de otra información que dio a conocer anoche Daniel Hagari y que reflejan ampliamente hoy todos los medios. Lo que vemos es la primera plana del diario Ma'ariv de hoy, que trae la fotografía de Itai Svirsky y de otros 6 rehenes: Alex Danzig, de 75 años de edad, Yagev Buchstav, de 35, Chaim Peri, de 79, Yoram Metzger, de 80, Nadav Poplevel, de 51, y Abraham Munder, de 78 años, cuyos cuerpos habían sido recuperados ya por las Fuerzas de Defensa de Israel de un túnel en Han Yunes el 20 de agosto, meses después de que fueran asesinados. Y en la bajada, Ma'ariv hace referencia a la investigación que dio a conocer públicamente anoche el portavoz de Tzal, Daniel Hagari, y que poco antes le entregó en forma personal a las familias de estos 6 rehenes sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos. En la investigación fueron examinadas las circunstancias de la muerte de los rehenes y se plantearon varias posibilidades. La que nosotros consideramos la más probable es que, debido al ataque, los terroristas asesinaron a los rehenes y los terroristas resultaron muertos como consecuencia de los efectos secundarios del ataque. Hasta el mes de diciembre, hace un año, Tzal sabía con precisión dónde estaban retenidos, en un túnel grande en Han Yunes que era conocido, apodado El Reino,
un túnel amplio que las fuerzas de Tzal filmaron desde adentro. Aquí están las imágenes que mostró el portavoz de Tzal anoche mientras difundía este informe. Como decía, hasta diciembre Israel sabía que los 6 rehenes estaban allí junto con otros. Entre finales de diciembre y principios de enero, en Hamás decidieron dividirlos y llevar a los 6, Alex, Yagev, Jaim, Yoram, Nadav y Abraham, a otro túnel en el barrio Hamed en Han Yunes. Ese era un túnel de los calificados como túneles de paso, o sea, muy angosto, extenso y bajo, donde es prácticamente imposible sobrevivir. Allí fueron retenidos durante 1 mes y medio. A mediados de febrero, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un ataque en esa zona junto al túnel. Todo parece indicar que los captores, bajo la presión de los bombardeos, decidieron asesinar a los rehenes. Los terroristas que los tenían en sus manos resultaron muertos por los gases venenosos desprendidos por el bombardeo de la Fuerza Aérea. Por tanto, la tremenda conclusión es que incluso si los terroristas no los hubieran asesinado, los rehenes israelíes habrían muerto por el efecto de ese bombardeo de la Fuerza Aérea Israelí. El portavoz de Tzal, Daniel Hagari, hizo hincapié en que en el momento en que se llevó a cabo ese ataque, el ejército no contaba con ninguna información de inteligencia, ningún indicio o sospecha de que podía haber rehenes israelíes en el lugar. Según informó anoche Canal 13 de la televisión israelí, desde entonces el ejército, antes de todo ataque, realiza una consulta con Nitzan Alon, el encargado del tema de los rehenes en las Fuerzas de Defensa de Israel, para corroborar información disponible y saber si en el lugar donde se va a llevar a cabo un ataque existe la posibilidad de que haya rehenes. El Foro de Familias de los Rehenes exigió en las últimas horas que se llegue a un acuerdo para liberar a los rehenes y que se haga ya mismo, más aún después de la publicación de los resultados de esta investigación sobre cómo murieron estos 6 secuestrados. Abro comillas, los hallazgos de la investigación son una prueba más de que la presión militar provoca la muerte de los rehenes, dice el comunicado de los familiares. Al igual que el diario Ma'ariv, Israel Hayom cita en su primera plana de hoy al ministro de Defensa, Israel Katz. Hay posibilidades de que esta vez podamos recuperar rehenes. El ministro Katz visitó ayer el escuadrón 133 de la Fuerza Aérea Israelí en la base aérea Tel Nof, junto al comandante de la Fuerza Aérea Tomer Bar y otros altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel. En este contexto, el ministro Israel Katz dijo: lo más importante ahora en la guerra es recuperar a los rehenes, traerlos a casa. Ese es el objetivo supremo que tenemos ante nosotros y actuamos por todas las vías para que eso suceda. Y como razones que lo llevan a pensar que ahora sí se puede lograr un acuerdo para liberar a los secuestrados, el ministro Katz mencionó la acción del ejército de Israel y todos sus logros, la disuasión, la situación de disuasión en la que, según dijo, se encuentra Irán, lo que sucede en el Líbano y en la región en general, y la presión contra Hamás que sigue aumentando. Y por todo eso, dijo, hay probabilidades de que esta vez realmente podamos impulsar un acuerdo para liberar a los rehenes. ¿Qué sabemos sobre en qué punto se encuentran las negociaciones? Ayer decíamos que había mucho silencio en torno a si hay o no progresos, pero el diario Yediot Aharonot de hoy informa que el enviado del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió tanto con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, como con el de Qatar, el jeque Mohammed Al-Thani, para intentar impulsar un acuerdo de cese de fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza que entre en vigor antes de que Trump asuma la presidencia el 20 de enero próximo. Esto, según destacan hoy todos los medios en Israel, implica el regreso de Qatar a la labor de mediación
que en las últimas semanas había quedado exclusivamente en manos de Egipto. Recordemos que el gobierno de Qatar había dicho que iba a volver a mediar en estas negociaciones únicamente si detectaba, si veía signos de que las dos partes son serias en su voluntad de avanzar en las conversaciones y llegar a un acuerdo. No sabemos si realmente esto es lo que sucede, quisiéramos pensar que sí, o si este regreso de Qatar a la mesa de negociaciones se debe a la presión del presidente electo Trump, que quiere tener este tema resuelto antes de asumir el cargo. La noticia de estas reuniones de Witkoff, que asumirá oficialmente el cargo bajo la administración de Trump, se dio a conocer en las últimas horas, pero una fuente involucrada en las negociaciones le dijo a la agencia de noticias Reuters que Witkoff se reunió con el primer ministro de Qatar el 22 de noviembre pasado en Doha. Abro comillas. Ambos coincidieron, dijo la fuente, en que es necesario un alto el fuego antes de la asunción del nuevo gobierno y luego podremos pasar a otras cuestiones como la estabilización de Gaza y la región. Un día después, Witkoff se reunió con Netanyahu en Jerusalén y también mantuvo un encuentro con familiares de rehenes. Según este informe, el 24 de noviembre, 2 días después, Muhammad al-Thani voló a Viena y allí se reunió en secreto con el jefe del Mossad, David Barnea, que recordemos es quien llevó adelante las negociaciones por parte de Israel durante todo este año. En una entrevista con la cadena británica Sky News, el primer ministro de Qatar habló de cauto optimismo respecto a las posibilidades de llegar a un acuerdo y de que sea antes del 20 de enero. Y dijo que será necesaria la máxima presión a todas las partes. En esa misma entrevista, el primer ministro de Qatar defendió el hecho de que los líderes de Hamás siguen utilizando sus oficinas en Doha después de que se habló ampliamente de una supuesta expulsión. Abro comillas nuevamente, se hizo con total transparencia y a petición de Estados Unidos e Israel en su momento para que sirviera como plataforma para las negociaciones. O sea, para tener a mano y en casa a los líderes del brazo político de Hamás, por decirlo de algún modo, y que estén en el lugar donde se llevan a cabo las negociaciones. Estamos viendo un informe de Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, sobre las negociaciones por la liberación de los rehenes, en qué consiste la propuesta y en qué punto está. Este informe fue publicado en la mañana de hoy y según este medio, la semana pasada, como sabemos, como comentamos aquí, hubo conversaciones en las que Hamás y Fatah, las dos facciones palestinas, se pusieron de acuerdo en cuál será el mecanismo que supuestamente va a gobernar la Franja de Gaza el día después de la guerra. El mediador fue Egipto y después de esto, después de estas negociaciones y este acuerdo, los egipcios pusieron sobre la mesa una propuesta de acuerdo de cese de fuego con Israel y liberación de los rehenes. Un funcionario egipcio explicó en una conversación con Ynet y con Yediot Aharonot que el nuevo plan incluye un cese gradual de los combates en Gaza mientras la parte israelí se retira del cruce de Rafah al mismo tiempo que se anuncia un alto el fuego temporal de 60 días. Recordemos que hasta ahora Hamás también exigía la retirada israelí del eje Filadelfia y, según la propuesta egipcia, aproximadamente una semana después de que el alto el fuego temporal entre en vigor, comenzará el proceso de retorno de los rehenes que todavía están con vida. Al mismo tiempo, cientos de terroristas palestinos también serían liberados de las cárceles en Israel, según los parámetros que acuerden las dos partes. Durante los 60 días de este cese de fuego, Israel mantendrá presencia militar en Gaza. La propuesta también aborda la posibilidad del regreso de los residentes palestinos al norte de la Franja de Gaza
como exige Hamás, y allí también hay desacuerdos con Israel, que intenta e intentará impedir que junto con los residentes palestinos, los civiles que quieren volver a sus casas, vuelvan infiltrados terroristas de Hamás armados. En cuanto al paso de Rafah, que recordemos que el primer ministro Benjamin Netanyahu dedicó muchos esfuerzos a explicar su importancia estratégica, el plan egipcio dice que quedaría bajo gestión y supervisión de la autoridad palestina. En las rondas anteriores de negociaciones, Israel había exigido mantener allí su propia vigilancia con cámaras y otros medios tecnológicos. Y aquí, en este punto, Egipto también habla de un comité supervisado por representantes estadounidenses, algo que vemos en el modelo de cese de fuego adoptado por Israel y el Líbano en el conflicto frente a Hezbollah, esa tregua de 60 días, la Comisión Internacional presidida por Estados Unidos, este modelo que al parecer se intentaría aplicar en la Franja de Gaza. La fuente egipcia que habló con este medio dijo que tanto el presidente Biden como Trump recibieron informes sobre esta nueva propuesta de Egipto. Los primeros 60 días serían establecidos como días de prueba para las dos partes, Israel y Hamás, para ver si el cese de fuego se mantiene y si incluso se puede llegar a declarar el fin de la guerra. El ejército israelí sostiene que no habrá fin de la guerra hasta que vuelvan todos los rehenes. También señaló esta fuente que Hamás está demostrando una actitud positiva, dicho esto entre muchas comillas, aunque por el momento no ha dado su respuesta a este plan. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a regalarnos un like, los mensajes, los cariñosos mensajes que siempre agradezco, pero también todo lo que nos quieran comentar. Los invito a suscribirse al canal y a compartirlo. Gracias nuevamente. Nos reencontramos aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.